estamos dando la enseñanza, la doctrina, viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Bendecido sea Dios. Aleluya, santo es Dios. ¿Ya encontraron todos? Amén. Romanos 8, verso 7. Dice, por cuanto la mente carnal, que dice, es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta ni tampoco puede. Ay, siéntese, amado Señor. Este versículo nos trae algo muy grande. Toda la Biblia nos trae gran enseñanza. Amén. Amén. Mientras yo meditaba en el Señor, me decía el Señor que tenemos dos alternativas, solamente dos alternativas tenemos, amado hermano. Si queremos ser salvos, tenemos que vivir conforme al Espíritu. Pero si no queremos ser salvos, tenemos la libertad de vivir en la carne. Hay solamente un camino de salvación, que es Cristo Jesús. Y hay un camino de perdición, que es el fuego eterno. Entonces nosotros tenemos una libertad, amado hermano. Nadie se sienta obligado a ser salvo. Ni nadie le impide para que usted también se pierda. Cuando estábamos sin Dios, hermano, sabíamos que estábamos vivos, que íbamos el camino a la perdición. Y como sabíamos, ni siquiera entendíamos, practicábamos y vivíamos todo lo que queríamos. Pero si ya hoy que hemos cambiado, que hemos nacido de nuevo, que hemos conocido la gracia del Señor, entonces queremos ser salvos, nos toca totalmente salir ¿de dónde? Del mundo. Salir totalmente. Es que nada, recuerde que, como decíamos 8 días, Adán fue echado del paraíso y perdió todo por un solo pecado, por uno solo. Perdió la bendición, perdió todo. Así que para nosotros parece que un pecado, o dos pecados, o tres, o cinco, no nos parece como algo difícil, no, amado hermano. Dice que el Señor viene a levantar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Aleluya. Tenemos que tomar decisiones, hermano. Tenemos que tomar realmente una responsabilidad, algo que debemos de valorar, nuestra salvación. La debemos de valorar, porque es que eso no fue cualquier cosa, ni es cualquier cosa. Nosotros tenemos que valorar, dice, porque la mente, o la vida del cristiano que cree que es cristiano, pero vive todavía el mundo, practica todavía el pecado del mundo, las obras de la carne, recordemos que estamos en enemistad con Dios. Somos enemigos de Cristo. Tenemos esa enemistad, por eso muchas veces nuestra oración no llega, no hay respuesta. A veces nuestras peticiones no las recibimos, no porque Él no las dé, sino que nosotros mismos las impedimos. A veces oramos, hermano, y clamamos, pero si no nos apartamos del pecado, de las obras de la carne, hermano, no seremos amigos de Dios. No seremos amigos de Dios. Porque la enemistad con Dios, lo que nos lleva a nosotros, lo que único, hay dos puntos importantes que nos separan de Dios, hermano, y que nos impiden la oración. Y es el pecado y ¿qué? Y la incredulidad. Son dos cosas, hermano. El pecado y la incredulidad. Eso nos separa de Dios. Eso nos impide que nuestra oración llegue delante de Dios. Así hagamos ayuno, así hagamos oración, así gritemos, así esto, así lloremos, hermanos. Si no nos apartamos del pecado, de las obras de la carne, no hay salvación, no hay salvación. Cantábamos el coro, yo sé que Cristo viene. ¿Y qué dice? Y los que estén preparados, nosotros para amar. ¿Y para dónde van nosotros?
hay dos caminos, hermano. Entonces dice que solamente carnal, las obras de la carne son enemistad contra Dios, ¿cierto? Y decíamos que terminamos cuando Santiago como que pega un grito, una alarma, algo que dice: ¡oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué son almas adúlteras? Almas adúlteras son las que creen que tienen a Dios, pero tienen al mundo. Siempre digo, como cuando el esposo tiene dos mujeres, como cuando la esposa tiene dos varones. Pero es que es mi esposa, pero es que es mi esposo. Pues lamentablemente, si tiene otro, tiene otra, no es sino una adúltera, no es sino una adúltera. Así nosotros, la iglesia del Señor, somos la esposa de Cristo, somos la iglesia del Señor, y no podemos traicionarlo y adulterar diciendo que somos cristianos cuando vivimos en el mundo. El mundo para Dios es el otro. Oh, almas adúlteras, no saben, dice Santiago. Cuando nos hablan, nos generaliza a todos, ahí no salimos ninguno. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Por eso hablaba con un joven y decía: hermano, la vida cristiana no es como muchos creemos. La vida cristiana es fácil para el que no la vive, para el que no la practica, para el que no la obedece, hermano. Es fácil, porque vive aquí y vive aquí. Pero para el verdadero cristiano no es fácil. Estamos rodeados, hermano, de tantas tentaciones, de tantas cosas, de tanto mundo, de tantas cosas por aquí, por acá, como decía, por los ojos, por la mente, por los oídos, por la boca, por la lengua, por las manos, por los pies, por el corazón. ¿Ah? Y mira de cuántas cosas el enemigo nos atribula. Pero nosotros decíamos: el cuerpo humano no es impedimento para la salvación y para guardarnos en santidad. No, si lo sabemos manejar, si lo sabemos controlar, si lo sabemos guiar, si lo sabemos ordenar, no es impedimento. Siempre digo, si no nos hubiera dado un Dios un cuerpo humano, ¿con qué servíamos a Dios? ¿Con qué? ¿No tendríamos con qué? Cada miembro de tu cuerpo Dios lo colocó para bendición, para vida eterna, para salvación, para resucitar entre los muertos, mi amado hermano. Tu mente, aunque el enemigo, como le digo, el enemigo por donde más trabaja es por la mente. ¿Y qué? Y por la lengua. Son dos miembros que están muy al alcance. Pero tenemos un Dios grande, potente y poderoso que nos perdona los pecados del Señor, ¿verdad? Y la mente es la que menos podemos controlar. Cuando controlamos la lengua, que es un miembro pequeño, pero que hace tanto mal, pero para Dios hace mucho bien. La lengua para Dios es un miembro para bien, para testificar, para alabar a Dios, para predicar, para honrar a Dios. Bueno, mira cómo cuando la sabemos que, ¿sabes una cosa? ¿Cómo será de importante que dice que en nuestra lengua está la vida o no está la muerte? Que si queremos tiempos buenos, frenemos la lengua. Mira, frenemos la lengua. Es un miembro pequeño, pero que es de mucha bendición si le servimos a Dios. Pero es de mucho más si no le servimos con él. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad ¿qué? Contra Dios, ¿verdad? Qué tremendo es saber que Dios nos dio ese miembro del cuerpo, hermano, ¿para qué? Para bendición. Pero si nosotros no lo sabemos utilizar. Cuando Pablo dice, ¿no sabéis
Y eso es algo que siempre encontramos en la Biblia, ¿cierto? Que a veces como que se nos olvida, a veces como que ignoramos, a eso como que lo descuidamos. No sabéis, dice el apóstol Pablo, no sabéis que vuestros miembros es cuerpo, morada, ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿No sabéis que el Espíritu de Dios debe y mora en ustedes? ¿Cómo es que si ustedes, sabiendo que su cuerpo es morada y es templo del Espíritu Santo, ¿por qué no lo cuidan? ¿Por qué no lo consagran? ¿Por qué no lo entregan? ¿Por qué? A veces creemos que Dios puede habitar en el pecado o con el pecado. No, mi hermano. Dios es santo, 3 veces santo. Amén. Es santo, 3 veces santo. Y en él no hay mancha de ninguna clase. O sea, creemos que Dios comparte, que Dios habita en nuestro corazón, en la familia o donde sea, cuando se practica el pecado y decimos que tenemos a Dios. No, estamos equivocados, estamos errados, estamos engañados. Y dice Dios que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Que si sembramos para la carne, recibiremos corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, recibiremos vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, mi amado hermano, esta doctrina que se está dando, viviendo, la doctrina del Espíritu Santo es la más importante en la iglesia, hermano. Es la más indispensable en la iglesia. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo es el que dirige todo. Es el que guía, es el que nos da vida, es el que nos fortalece, es el que da todo, porque decíamos que la iglesia no nació antes de haber venido el Espíritu Santo. El Señor estuvo aquí en su ministerio, en su vida terrenal, pero Él estableció iglesia hasta cuando se fue y les prometió que se quedaran quietos hasta que viniera el Espíritu Santo y fueran llenos de Él en el poder para poder empezar. La iglesia sin el Espíritu Santo está muerta, está cautiva, está tibia, no tiene vida, porque eso dice la Biblia. Dice entonces la palabra del Señor. Allá en Mateo dice que en vez de preocuparnos de las obras de la carne, el Señor mismo nos da un consejo, una recomendación. Dice que nos debemos de preocupar en buscando el reino de Dios. Que es buscando el reino de Dios, que las otras cosas todas son por añadidura. Que nos debemos de preocupar es buscar, anhelar, desear, preparar, ver el reino de Dios. Y el reino de Dios es haciendo todo lo bueno, haciendo todo lo perfecto, haciendo todo lo santo, haciendo todo lo agradable a Dios. Nos debemos de preocupar por la vida espiritual, examinarnos, hacernos un autoexamen nosotros. El apóstol Pablo dijo que teníamos que conocernos cómo estábamos, que teníamos que examinarnos cómo estábamos, que teníamos que probarnos al cómo estábamos, si todavía estamos en Cristo o estamos siendo reprobados. ¡Qué tremendo! Esa palabra de Pablo, dada por el Espíritu Santo. Y este trabajo nos toca hacerlo, amado hermano. Examinarnos, probarnos y conocernos, porque ni siquiera nos conocemos. Examinados a vosotros mismos, probados a vosotros mismos. ¿Ven? A ver si estamos en Cristo o estamos siendo reprobados. Recuerda que Dios nos prueba y nos aprueba y nos prueba. Mira a ver en qué parte estamos. Nuestra vida cristiana no es de títulos, no es decir yo soy un cristiano. No, yo llevo 50 años siendo evangélico. No, la salvación no está ni en los años que lleve como creyente, ni en los dones, ni
ni en los ministerios, porque nada de eso nos sirve para la salvación. Nosotros encontramos allá aquellos hombres que la parábola que el Señor dijo: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios fuera. ¿Cómo así que nos va a decir que no nos conoce? ¿Ah? Y el Señor, la respuesta que le dio: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, a fuego eterno. ¿No habían profetizado? ¿No habían orado por enfermos? ¿No habrían hecho milagros? ¿Les sirvió de algo? No. ¿Sirvió de algo? 40 años en el desierto, al pueblo de Israel que salió de Egipto, alguno llegó a ser salvo y pasar a la tierra de Canaán al reposo, solo dos. Salió el pueblo de Israel con promesas, con grandes bendiciones, con un propósito grande y hermoso de Dios, probarlos por poco tiempo, no 40 años. Allí estuvieron 40 años por ellos mismos, por su rebeldía, por su ingratitud, por sus pecados. Y allí murieron mientras Dios estaba preparando otro pueblo en el desierto. Los que habían salido con promesa perecieron. Nosotros los años en el Evangelio no nos hacen salvos. Los dones no nos hacen salvos. Los ministerios no nos hacen salvos. Ser predicadores de renombre, ser títulos de apóstoles, de profetas, de nada nos sirve si no vivimos, si no obedecemos, si no practicamos la palabra de Dios. La salvación está en la obediencia y la fe. Ahí está la obediencia y la fe. El Señor dijo que nos preocupáramos por buscar ¿qué? El reino de los cielos. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden, hermano, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne. ¿Cuál es según la carne? Nosotros ya leíamos más o menos 17 o 18 obras de la carne, nomás hay en la Gálatas, porque del resto de la Biblia hay una lista de las obras de la carne. Allí cuando hay la separación, la línea de separación, dice: el que es injusto, déjelo que siga siendo injusto. El que es malo, déjelo que siga siendo malo. Usted practique la justicia, practique la santidad, practique la verdad. Deje que el que se quiere perder, que se pierda. Eso dice la Biblia. El Señor, Jeremías le preguntó al Señor y dijo: y ahora, Señor, ¿qué piensa hacer con este pueblo que le ha ofendido, que ha pecado, que ha desobedecido? Y dijo yo: mi decisión es que yo dije: el que a espada, el que ha muerto, ha muerto. Eso dijo el Señor. Y Dios también está dispuesto a perdonar. Por favor, hermanito, se calla que interrumpe el mensaje. A ver, hermano, el Señor también dice: Dios brinda la salvación, brinda la vida eterna, pero hablando bien. O amamos a Dios, o servimos a Dios, o obedecemos a Dios, y si no, estamos perdiendo ¿qué? El tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Hermano, miles de creyentes, miles de evangélicos se han quedado por el camino, se han apartado. Ministerios hermosos y preciosos que empezaron, pero no se cuidaron para Dios y perecieron. De nada les sirvió el ministerio, de nada. Como le decía mi testimonio, que me preocupaba mucho por la obra del Señor, porque a veces nosotros somos así. Nos preocupamos por la familia, por el hijo, por la hija, por el yerno, por y oramos y ayunamos por él. ¿Nosotros qué? ¿Nosotros qué? Señor, cámbiame a mi hijo.
¿por qué no ha cambiado? Cambia mi esposa, ¿por qué no ha cambiado? Si es que tenemos que empezar es por nosotros. Y yo me decía, y le daba mi testimonio, y un día el Señor me preguntó, Blanca, tú amas la obra y tú amas las almas, pero descuidas tu vida. Y me preguntó, ¿qué harías, Blanca, si tú me ganaras 1000 almas para mí y tú te perdieras? Eso no es una respuesta fácil, ni es una pregunta fácil, hermano. Yo sentí el fuego del Señor que cayó sobre mi cabeza y dije, ¿y ahora qué le contesto? ¿Ahora qué le digo? Porque es que decir yo y que se pierdan 1000 almas. 1000 almas valen más que yo pensé. ¿Eh? Pero ha sucedido algo que la respuesta dije, primero, y me dijo el Señor, bien, cuídate, cuida tu vida espiritual, enmérate por ti, ¿ve? Busca, porque es que como le digo, Señor bendito, te ruego por mi esposo, te ruego por este, cámbialo, transfórmalo, Señor, conviértelo, Señor, arrepiéntelo, Señor, moldea su cara. Y nosotros estamos vivos en la carne. Lo que estamos pidiendo para otro es lo que hay en mi vida. Y tengo es que liberarme. Y tengo es que pedirle al Señor por mí, porque si Dios me libera a mí, yo puedo liberar a otros en el nombre del Señor. Si el Señor me cambia a mí, yo puedo cambiar con mi testimonio, con mi ejemplo, que yo pueda vivir. Es lo que tenemos que hacer. Aquí la palabra del Señor nos dice, yo vamos a leer el versículo 20. Romanos 8:8. Los que andan, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. No pueden servirle a Dios. No le agrada ni con su oración, ni con su ayuno, ni con su alabanza, ni con levantar sus manos arriba. Tanto que el pueblo de Israel alababan, querían agradar, y dicen, mira tus manos, baja tus manos. ¿Cómo vio las manos el Señor del pueblo de Israel? Estaban manchadas. ¿Y sabes qué? Que también allí Santiago, creo que es que dice que nuestras manos, cuando hay ira, enojo y contienda y pleito y disensiones, dice que nuestras manos no las podemos levantar arriba. Porque nuestras manos deben de estar limpias de toda ira, de todo enojo y de toda contienda, porque esas manos no las ve el Señor, Él esconde el rostro. ¿Qué hay en los hogares, hermano? Obras de la carne, mentira, engaño, desacuerdos, contiendas, peleas, gritería. ¿Acaso no están en las obras de la carne? Si nosotros vivimos todavía una vida de la que antes vivíamos, ¿agradamos a Dios? ¿Sí agradamos a Dios? ¿A qué nos llamó Dios? A complacer. Mira, siempre digo, no crea que esa palabra que Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia, a Él oí. ¿Sabes qué somos nosotros para Dios? Somos esos hijos amados que Él pueda decir allá cuando oramos, cuando cantamos, cuando enseñamos, diga, ese es mi Hijo amado, ese que está allá predicando, ese que está allá orando, ese que se está cuidando para mí, ese que me está obedeciendo, ese es uno de mis hijos amados. Amados. Que el Señor se complazca, se alegre, que no ha sido en vano su obra, que no ha sido en vano su propósito, que no fue en vano enviar a su Hijo amado para que viniera a salvarnos, a perdonarnos, a redimirnos, que no fue en vano. Porque para muchos hermanos
la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo ha sido en vano. Ha sido en vano. Uno ve la actitud, esa situación en que está cayendo la iglesia. ¿Qué demostramos? ¿Qué le estamos demostrando a Dios? ¿Cierto? Dice entonces Romanos 7:5. Dice, ¿por qué? Porque mientras estábamos, porque mira la vida del mundo. Porque mientras estábamos en la carne, ¿qué dice? Los afectos de los pecados. Las pasiones que Pecados eran por la ley. perpetrarán por la ley. ¿Dónde estábamos antes de venir a Cristo? ¿Cuál era nuestra vida antes de venir al Señor? Yo creo que a nadie se le olvida. A nadie se le olvida quiénes éramos, qué practicábamos, qué hablábamos, cómo vivíamos, qué éramos. ¿Y cómo es posible que hoy que ya conocemos del Señor, hermano, Dios vea en nosotros? Yo digo que no hemos cambiado ni la cuarta parte de lo que éramos. ¿Ah? ¿Cómo nos verá el Señor? A nosotros nos está prohibido juzgarnos. No podemos juzgar, porque el Señor nos dice que no. ¿Saben por cómo es que podemos? Tremendo. Decimos, si yo preguntara, ¿por medio de quién podemos juzgar a nosotros a los demás? ¿Cómo? Un momentico la respuesta. No juzguéis para que no sean juzgados, porque con el juicio que se está juzgando, y yo estoy juzgando por la palabra. ¿Y quién me juzga a mí? La palabra. ¿Cómo le parece? Si yo lo que predico es lo que estoy viviendo, la primera que soy juzgada por la palabra soy. Somos buenos para juzgar, para criticar, para murmurar. Cuando en mi vida no ha cambiado lo que yo mismo estoy haciendo. No juzgues para que no sea juzgado, porque con el juicio que tú juzgas, eres juzgado. Dice que cuando vivíamos anteriormente, ¿cómo era? A ver, léame ratito. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, obrando nuestros miembros, fructificando para muerte. ¿Qué hacían nuestros miembros? Estaban fructificando para muerte. ¿Para qué servían? ¿Para qué le están sirviendo hoy sus miembros, hermano y hermana? La respuesta sería para Cristo, ¿cierto? Por ahí oí a alguien. Para Cristo. Y si es verdad. Ay, a mí cuando el Señor me hace esas preguntas, yo no hallo ni qué contestarle. Yo no hallo qué contestarle. Porque si yo dijera, Señor, todos los miembros de mi cuerpo son tuyos. Y eso es lo que el Señor requiere. Y pide y ordena. Pero cuando digo, ay, Señor bendito, tremendo. Porque ¿cuántos de nuestros miembros no tenemos para Dios? Los tenemos para el mundo, para el pecado, para la carne, para lo mío, para esto, menos para Dios. Porque, como digo siempre, lo primero que yo me digo, ay, Señor bendito, mis pensamientos, Señor. Yo todos los días le pido, yo le digo al Señor en mi oración, Señor, usted sabe que yo lo que más le pido a usted todos los días, Señor, es que tú tengas misericordia de mí y que no me dejes pecar. Señor, que tomes mi mente, Señor, que tú mantengas mi mente controlada, que la mantengas tú con pensamientos puros, pensamientos limpios. ¿Sabes? Allá en el Filipenses encontramos la medicina. Allá está la medicina para una mente sana, para una mente limpia,
para una mente ordenada. Hoy la cabeza, la mente, hablamos con alguien que hoy, hermano, la mente del ser humano está tan atrofiada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus pensamientos, sus actitudes? Va a orar y ella tiene grabado en la mente y no puede orar, ni siquiera para dormir. Pero hay en Filipenses capítulo, me parece 3, que está la mente sana, es que tenga buenos pensamientos, pensamientos limpios, pensamientos puros, pensamientos positivos, pensamientos buenos, pensamientos agradables, si hay alguna virtud. ¿Ven? Es el tener una mente que, es una lucha. ¿O no les pasa eso? Filipenses 4:8. ¿Cómo no? Filipenses 4:8. ¿Qué dice? La mente. Reciban esa fórmula. Eso es una sanidad, eso es una medicina. Aplícala todos los días, no se te olvide. A ver, rápido. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto pensar. En 7. En esto pensar. Ahí está la medicina, ahí está la fórmula. No necesitas ir al psiquiatra, no necesitas ir al psicólogo, no necesitas, no. Ahí está la medicina, está la fórmula, está el doctor celestial que nos está diciendo. A ver, rapidito, vamos allá. Vamos donde vamos, ¿para qué? A ver, vamos solo. A ver, ¿qué dice aquí? Entonces pasamos aquí. Primera de Corintios 3, el verso 16. No sabéis, vuelve a seguir el apóstol Pablo. No sabéis. Oiga, ¿por qué nos dice tantas veces no sabéis? ¿Por qué? Porque se nos olvida. Porque se nos pasa por alto. Porque parece que se nos borró. ¿No sabéis qué? Dice aquí la palabra. Que sois templo de Dios. A ver, hermanito, primero. Que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuántos sabemos que nuestro corazón es templo y morada del Espíritu Santo? Pero al decirnos el apóstol Pablo, como dice, es que se les ha olvidado. Es que no sabéis. Es que no te acordáis quién eres tú y quién debe de morar en tu corazón. ¿Se te ha olvidado? ¿Se te ha olvidado? Hermano, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, es la persona más celosa que hay. Él no nos cela la carne, nos cela lo espiritual. Así como el esposo, ¿qué cela el esposo? La carne. ¿Qué cela el esposo? Un poco de carne. Pero ¿qué cree que cela Dios de nosotros? Lo espiritual, hermano, la comunión con Dios, la amistad con Dios. Pero a veces se nos olvida. ¿No sabes? ¿No sabéis que vuestro qué? Pues dame la ley rapidito. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis? Ahí hay dos partes. Primero, ¿qué? ¿No sabéis qué? Soy templo de Dios. Que somos templo de Dios. ¿Y qué más? Que el Espíritu de Y Dios. que el Espíritu de Dios mora. Entonces, dos cosas que a veces se nos olvida. ¿Que qué? Templo y mora en nosotros. Que somos templo Mora en Dios. y que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Eh? No crea, mi amado hermano, usted ya no es dueño de su cuerpo. Usted tiene un cuerpo espiritual y un cuerpo humano. Y el cuerpo suyo es el cuerpo humano, pero en ese cuerpo humano habita ¿quién? Nosotros somos ya una criatura
un hombre, una mente, un corazón, unos sentidos. ¿Cómo le parece? ¿No sabes? ¿Te nos ha olvidado? ¿Se nos pasa por alto? Tenemos que volver a preguntar. ¿No saben qué es la palabra del Señor? Por eso, miramos aquí que Pablo usa la palabra templo. Cuando él utilizó esta palabra, se refirió al tabernáculo y a la casa que había edificado el templo de Jerusalén. ¿Dónde habitaba Dios? En el templo de Jerusalén. ¿Dónde habitaba Dios? En el lugar santísimo del tabernáculo. El Señor le dijo a Salomón que él iba a habitar ahí en esa casa, que sus ojos iban a estar puestos, que sus oídos iban a estar puestos, que su corazón o su amor iba a estar ¿dónde? ¿Qué ofreció para estar ahí? Todo. ¿Qué ofrece Dios morar aquí en nosotros? Porque es que nosotros somos morada del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor dijo: he aquí yo estoy a la puerta ya. Si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré al cenario y haremos morada. Haremos morada con él. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él usó la palabra templo. Templo que se refería a ¿qué? Al tabernáculo y al templo de Jerusalén. Por eso le decía que cuando se fue el Señor, se salió de su templo, se fue. Y al irse del templo se fue del pueblo. ¿No le parece? Allá en el libro de Ezequiel. Mira, dijo, cuando habla de la, habla también allá de la viña, ¿cierto? En Isaías, ¿qué dice? Y yo los había acercado y les puse vallado, ¿verdad? Les puse una torre. ¿Qué más les podía hacer? Ya les hice todo, ya les di todo, ya les organicé todo, ¿cierto? Y como no quisieron y no me tuvieron en cuenta, entonces decidí que quitarles el cerco, el vallado, y se quedaron en manos de sus enemigos. ¿Qué hizo Dios con el templo? ¿Qué hizo con la viña? ¿Qué hizo con el tabernáculo? A ver, hermano, ¿qué hizo en el templo de Jerusalén? Cuando dejamos salir al Espíritu Santo de nosotros, nos quedamos vacíos, nos quedamos muertos. Y dice la Biblia que nuestra condición viene a ser peor que la primera. Por eso nuestra vida cristiana es de mucho cuidado, es de mucho esmero, es de mucho valor, hermano. Dice, allá dice, que si nosotros le damos a Dios. Estaba ayer en la tarde sacando una enseñanza del abandono de las consecuencias que el pueblo abandona a Dios, las consecuencias y la situación en que viene al pueblo a vivir. Porque cuando nosotros descuidamos que nuestro templo es morada, hermano, estamos vacíos, no tenemos nada. Por eso, mis hermanos, esta enseñanza que se está dando, hermano, es una medicina para la iglesia. Es una medicina, hermano. Es un consuelo, es una advertencia, es un llamado de atención de parte de Dios para nosotros, ese pequeñito grupo que habemos aquí. Gocémonos, alegrémonos, regocijémonos, anhelemos y deseemos volvernos de corazón ¿a quién? A Dios, y dejarle darle ese lugar a esa hermosa persona, el Espíritu Santo. Él es el reemplazo aquí del Señor. Él se fue
pero no nos dejó solos. No nos dejó abandonados. No nos dejó sin consuelo. No nos dejó sin vida. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí se mueve, hermano. Si usted llama a su corazón, si usted le entrega su vida, ahí está llamando. Eres Juan, eres Marín, eres Daniel, eres el mejor, eres el militar. Ábrele ese corazón y déjalo entrar en este templo que es tu cuerpo. Déjalo entrar. Déjalo entrar. Déjalo entrar, ahí se está moviendo. A ver, deja sentir el golpeo del Espíritu Santo en las puertas de tu corazón. Y dile, Señor, yo abro mi corazón, Señor, ya que estás aquí. Ya no dejemos más cerrado. En la iglesia de la Odisea, allá estaba, el Señor estaba afuera y no estaba adentro. Esa es la iglesia que le dice allí: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, no todos, si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde estaba Cristo en la iglesia de la Odisea? ¿Afuera? ¿Dónde estará el Señor en la iglesia? ¿Dónde estará Dios en tu corazón, hermano y hermana? ¿Dónde estará el Señor en tu hogar, en tu familia, en tu diario vivir, en tu entrada, en tu salida? ¿Cómo está? ¿Qué lugar tiene? ¿Cómo mira en tu corazón? ¿Cómo mira tu vida, tu entrada, tu salida? ¿Cómo mira tu hogar? ¿Habrá lugar? ¿Morará Dios en tu hogar? ¿Morará Dios en tu corazón? ¿Estará Dios contigo las 24 horas? O apenas creyendo que por un momentico, porque es que Dios no dio oportunidades ni de tiempos. No, Dios es Dios, día y noche. Amén. Bendecido sea Dios. Vamos aquí a mirar otro versículo. Entonces dice el apóstol Pablo, colocaba el ejemplo como ¿qué? Como templo. Somos ese templo, hermano. Qué hermoso. Yo no sé, yo creo que todos hemos tenido esas experiencias cuando Dios está siempre en nosotros. Ay, hermano, uno vive, tiene pruebas, dificultades, luchas, tentaciones y todo lo que nos asedia. Y cuando yo oigo que todo viene como que rodea, como que quiere perturbarme, y el Señor, por favor, acuérdate que tú estás en mi vida. Mira, Señor, lo que me está atacando, mira, pero yo no estoy solo. Aquí está Dios contigo, mi hermano. Gloria a Dios. Amén, amén. Siéntete, si tú le das ese lugar en tu corazón, estás seguro de que la presencia de Dios continuamente está en tu vida. No importa los problemas, dificultades, luchas y todo lo que venga. El Señor dice: no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy. Al Espíritu Santo morando en ti, lo tienes todo. Amén, aleluya. Lo tienes todo. Santo Dios. Si tú tienes tu vida consagrada a Dios, no importa quién te deje, no importa quién te abandone, no importa quién esté rodeando nuestra vida para destruirla. Ahí está el poderoso. Aleluya. Ahí está el gran yo soy, el que todo lo puede, el que batalla por nosotros, el que pelea por nosotros, el que se pega por nosotros. Déjalo, dale ese lugar y verás las experiencias que tienes y verás el cambio que tienes en tu vida. Y verás las cosas grandes que a pesar de los años que llevas, no las has experimentado.
las experimentarás. Aleluya. Las sentirás. Aleluya. Las cosas nuevas en tu vida. Recibirás cosas nuevas en tu vida, en tu hogar. Aleluya. Gloria a Dios. Se moverá Dios. Santo es el Señor. Se manifestará Dios en tu Vive vida, Cristo, aleluya. en tu hogar, en Bendito tu es el familia. que viene pronto, aleluya. Déjalo entrar. Y el Señor no sabía que te necesitaba tanto. Bendecido sea. Aleluya, Santo. Bendecido sea. Amén. Te bendecido. Efesios 1:19. Juan 4:13. La libertad, la liberación que Dios nos da. La liberación, la libertad, hermano, la tenemos en el Espíritu Santo. Porque es la vida, es la fuerza, es el poder. Por eso le digo a la persona, usted no se me va hasta que sea investido del poder del Espíritu Santo. Y la libertad la obtenemos en Dios a través del Espíritu Santo. Él se encarga de libertarnos, de santificarnos, de fortalecernos, de ayudarnos a vencer la tentación, el pecado, las obras de la carne. Ay, qué hermoso es. Aleluya. Para mí, Sí, mi rey. Dios en mi vida es lo más grande, Aleluya. Gloria a es lo más importante, lo más indispensable. Es lo que más necesito y necesitaré mientras Dios me tenga sobre esta tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Santo. No hay consuelo como el que tenemos Amén. a través del Espíritu Santo. Amén. Él le dijo, el Señor dijo en la oración sacerdotal, allá en Juan capítulo 17, dijo, yo me es necesario irme. Me voy porque me es necesario ir. Porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador, no vendría el Espíritu Santo. Pero yo me voy. Pero le voy a pedir al Padre que les envíe. Yo me voy, pero no los dejo solos. ¿Sabes una cosa? Que si el Espíritu Santo no está en nosotros, estamos solos, abandonados, muertos, sin Dios en nuestra vida. Digo, yo me voy, pero yo no los dejo solos ni huérfanos. Yo le voy a pedir al Padre para que les envíe al Espíritu. El Espíritu de verdad que va a morar en usted, va a estar con usted y nos va a consolar. Santo es el Señor. Nos va a consolar. Santo de Dios. Gracias. Esa promesa, esa oración no fue para los 12 allí, esa nos alcanzó a nosotros. Amén. Sí, aleluya. Porque ¿sabes qué le dijo? Le dijo, y no ora solamente por usted, sino por los que han de creer, por la palabra de ellos. Y los que hemos creído somos nosotros. Y los que siguen creyendo vienen detrás de nosotros, mi amado hermano. Pero esa promesa nos alcanzó a nosotros. No te ruego solo por esto, Señor, sino también por los que han de creer, por la palabra de ellos. Por favor, me dicen ahora 12:30, 11:30. Entonces, ¿qué dijo el Señor? El Espíritu Santo para nosotros en la vida. Él es el que, si tú tienes al Espíritu Santo, puedes vencer todas Amén. las tentaciones. Ayúdanos. Todas las tentaciones. Todas. Amén. Todas. Todas. Amén, amén. Todas. Mientras tú estés de peregrinación por este mundo, estarás rodeado de tentaciones, de dificultades, de tantas cosas, hermano. Pero si tú tienes la persona, el Espíritu Santo que el Padre envió por medio de Jesucristo, usted puede vencer todo. Puede resistir todo. Puede soportar todo. Puede superar todo. Puede decir, en Cristo soy más que victorioso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
esa es la actitud del cristiano. El propósito de trazarlo, de ser vencedores en Cristo y con Cristo. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué nos dice Filipenses 1:19? Rápido. Porque sé que esto se me tomará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de ¿Sí Dios. ves? Qué importante es la liberación que recibimos a través de la oración por el Espíritu Santo. Tú tienes que mantenerte siempre liberado, como digo, es que no es que nos falten los problemas. Hermanos, no nos faltan. Pero el Espíritu Santo nos mantiene libres. Sí, amén. Nos mantiene gozosos. Nos mantiene fortalecidos, revestidos. Vamos, Blanquita, hablamos, me dice. Y hablaba Dios ayer. Me dijo, te encuentro sola. Así me dijo en mi camita anoche, orando. Te encuentro sola humanamente, pero yo estoy contigo. Amén, aleluya. Así me dijo el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y eso me levantó, ¿qué? El ánimo. Como dice, me levantó la moral. Amén. Que yo esté sola humanamente, pero que Dios esté en mí, yo lo tengo todo. Amén. ¿Qué mejor compañía Aleluya. Amén. que la de Dios? Amén, gloria a Dios. Qué voz tan hermosa y tan consoladora como es la del Espíritu Santo. Qué palabra tan potente y poderosa de respaldo, la palabra de Cristo en nosotros. Cuando tú te sientas solo, recuerda, no, yo no estoy solo, aquí está el Espíritu Santo. ¿Tú estás triste? No, Señor, aquí está el Espíritu Santo que me consuela. Estoy desanimado, no, porque el Espíritu Santo me está fortaleciendo. Y habla con Él. Habla con Él. ¿Sabes que el Espíritu Santo es el que nos revela las cosas? Cuando enseñamos el ministerio del Espíritu Santo, que el Padre lo envió para que nos recuerde lo de Él y que nos enseñe de Él y que nos conduzca a toda la verdad, para que seamos libres del engaño, de la mentira, del error y de tantas cosas, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda, dice, a toda la verdad. A toda la verdad. Dice, y Él no va a tomar, hablar lo que quiere, lo que yo le diga que hable, porque Él tomará del Padre y tomará de lo mío y les va a enseñar. ¿Sabes quién es el que te enseña? ¿Sabe quién es el que te capacita? Es el Espíritu Santo. Por eso es que cuando nos dejamos ir por el aire, hermano, ¿qué dice allá en Juan? Primera de Juan 4:3. Rapidito. Juan 4:13. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conocemos que Él está en nosotros y nosotros en Él. ¿En qué? El que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, ¿qué nos dio el Señor entre muchas cosas que nos ha dado? Que es lo más grande. Aleluya, amén. ¿Para qué casa? ¿Para qué carro? ¿Para qué? Vean, hermano, si todo se me va a quedar aquí. Pero sabe una cosa, que el Espíritu Santo, mientras yo esté aquí, Él está en mí. Y después de muerta, Él me va a dar la vida para levantarme. Porque la Biblia dice que el Espíritu mismo que el Padre resucitó a su Hijo, es con el mismo que nos va a resucitar a nosotros. ¿Qué dice allá? Dijimos que en esto sabemos y conocemos. Debemos de ser conscientes, hermano. Debemos de ser conscientes cómo estamos en nuestra vida diaria. ¿En qué conocemos que Dios sí está en nosotros? ¿Qué se debe de estar manifestando en nosotros para estar seguros que Dios está en nosotros? Dice, porque nos dio. ¿Y para qué nos dio? ¿Para qué? O por un momento, o por un tiempo. No, hermano.
Dice que lo envió para que esté en nosotros y con nosotros para siempre. Amén. Para siempre. La vida cristiana no es por un momento ni al principio. ¿Qué más nos dice aquí? Romanos 8:10. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 8:10. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad esté muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Mira aquí está una fórmula también. Primero dice, si el cuerpo, si estamos en Cristo, ¿cómo está nuestro cuerpo? Y diríamos, la hermana Blanca se inventa unas cosas, ¿cómo así que estoy muerto si yo estoy vivo? Es que hoy Xochitl les hablábamos, ¿cierto? Que la carne, después a pesar de que ya el animalito murió, pero la carne ¿qué? Salta. Dice que todavía salta, ¿cierto? Pero si nosotros, dice, si la atajamos y le echamos sal, ¿qué pasó? Dejó de saltar. ¿Y qué pasa si el Espíritu Santo y Dios mora en nosotros? ¿Cómo queda nuestra carne? ¿Cómo quedan los miembros de nuestro cuerpo? Tenemos vida para vivir nuestra vida humana, pero para el pecado ya estamos muertos. ¿Y acaso un muerto puede pecar? ¿Acaso uno que esté crucificado puede bajarse de la cruz para pecar? ¿Cómo debemos de sentirnos en Cristo? Muertos al pecado y crucificados juntamente con Cristo. Mira esas dos características. Si estamos muertos para el pecado, porque es que no están muertos para el pecado, pero vivos para Cristo. ¿Cómo estamos? ¿Muertos o vivos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Muertos o vivos? Vivos. Esa es la respuesta. Pero si todavía hay pecado en nosotros, ¿cómo estamos? ¿Ven? Muertos para Cristo y vivos para el pecado. Porque ya nuestro cuerpo debe de estar muerto para el pecado. Para el pecado. Y vivos para Cristo, ya nuestra vida. Hay que tener en cuenta. Dice, sí, en esto conocimos, dice, pues dame rapidito, ¿qué dice? Dice, empero si Cristo está en vosotros, bueno, empero si Cristo está en nosotros. El cuerpo a la verdad está muerto. Segundo, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. A causa del pecado. Más el espíritu vive a causa de la Más justicia. el espíritu vive a causa de qué? De la justicia. De la justicia. Si ven lo que hay para la carne, si ven que es para la salvación. Ahí encontramos los dos puntos, tanto para lo uno como para lo otro. Nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vivos a causa de la justicia. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Ahí están las dos soluciones. No es que el Señor me manda a hacer algo que yo no puedo y como si fuera poco no me da el medio, no me da el medio a ver cómo yo puedo evitar. No, Señor, Dios nos da las cosas que necesitamos para que podamos nosotros obedecerle y cumplir con lo que nos ordena. El cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vive a causa de la justicia. La justicia nos da salvación, nos da vida eterna, nos da amor, nos da comunión, va a ser pecado. A ver, rapidito todo el versículo ya. Romanos 10 ya lo leímos. Aquí. Gálatas 2, verso 20, rapidito. Con Cristo, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pongámonos allá en la cruz. Acuérdate que allí colocaron dos ladrones, ¿cierto? Dos homicidas, uno a la derecha y uno ¿qué? A la izquierda. A ver, y allí había uno, ¿cierto?
estaba juntamente crucificado con Cristo. ¿Y cómo es haciendo dos que estaban crucificados? ¿Qué dijo el que reconoció que necesitaba de Dios? Acuérdate de mí cuando vengas. Mira qué oración tan, qué oración tan corta. Y Pablo dijo, mire, como yo estoy crucificado juntamente con Cristo, estoy dispuesto a dejarlo todo, a sufrirlo todo, a soportarlo todo, a resistirlo todo, con tal de no pecar, sino que siempre me tenga que crucificar. ¿Saben qué fue lo que allí vemos a Cristo que le crucificaron? ¿Qué fue lo que le crucificaron? La carne. Las manos. ¿Y cómo te parece? Estar crucificado es rendido totalmente a Dios, inútiles para el pecado. Así digamos como le desafiaban a Cristo, váyase de allá. A ver, sálvese usted mismo. No sé que confiaba en Dios. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Se bajó? No, mi hermano. A nosotros muchas veces nos desafían. Muchas veces nos quieren apartarnos del camino de Dios. Y ojalá que nos vean de pronto por ahí, pasando por pruebas con dificultades y cosas. Ay, no dice que tiene a Dios. No tiene que tiene a Cristo. A ver, demuéstrelo. ¿Y qué nos toca hacer? ¿Ah? Mira que a Cristo lo desafiaron ya. Váyase de allá. Sálvese usted mismo. Usted puede, ¿no, hijo? ¿Que usted podía? ¿Y qué hizo? Le voy a demostrar que sí puedo. Si estamos crucificados, ¿qué nos toca hacer? Soportar, resistir, y avanzar. ¿Por qué no colocarnos en esta parte de Pablo? ¿Por qué no? ¿Será que no podemos? ¿Será que Pablo era de hierro y nosotros de carne? No. ¿Será que Cristo era de otro material que no era el nuestro? ¿Cristo era de carne? ¿Pablo era de carne? ¿Jeremías era de carne? ¿Isaías era de carne? ¿Cierto? Nosotros tenemos, hermano, que rendir todo nuestro ser. ¿A quién? A Cristo. Ahí dice Pablo, con Cristo solito no estaba. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no. Ese yo. Pero es que lo que vive es yo. Yo y yo y yo. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo. Ese yo y yo, hermano, y ese yo no lo quitamos, y ese yo es un enemigo de nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿cierto? Qué hermoso cuando leamos ese lugar, ¿a qué? ¿Qué hicimos? No podemos. A ver qué dice en Juan 5:21. Dice aquí, porque como el Padre le levantó ahí a Jesucristo de entre los muertos, a nosotros también nos levantará con el mismo espíritu de vida, de resurrección, de poder, de triunfo, de victoria. Ese mismo espíritu nos va a resucitar y nos va a llevar a estar juntamente con ¿qué? Con Cristo. Con Cristo. ¿Qué nos dice 1 Corintios 6, verso 14, rapidito? Dice que Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, nos levantará a nosotros también. Y si Dios que me levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén, bendecido sea Dios. Por eso la santidad, para obtener la santidad, es viviendo en el Espíritu. La santidad sí es posible, cuando nos rendimos a Dios. Sin rendirnos a Dios no podemos.
que la santidad es un total rendimiento, entrego total de nosotros a Dios. Y parece que es imposible, ¿cierto? A veces yo le digo al Señor, ay Señor, usted vivió aquí en este mundo. ¿Y usted sabe qué es vivir aquí? ¿Usted sabe todo lo que a usted le tocó sufrir y resistir y pasar aquí? Y yo le diciendo que tú eras Dios. ¿Y sabe el Señor nosotros qué? ¿Usted sabe dónde caminamos? ¿Dónde vivimos? ¿En medio de qué? Hermano, ¿dónde estamos viviendo? Pero el Señor dijo, sé santos porque yo soy santo. Si Él dice que seamos santos, porque sí podemos. Porque Él nos ayuda a mantenernos en esa santidad. Y solamente lo logramos por el Espíritu Santo. Sin Él, por eso dice Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Entonces sale en Romanos 12, 17. Dice así que hermanos deudores, un momentito, aquí tiene algo. ¿Usted es deudor de algo, hermano? ¿Usted es deudor de algo? Ahí tenemos, somos deudores. ¿Ah? Somos deudores. ¿Será que con nuestro prójimo somos deudores también? Claro que sí. Mira aquí lo que dice, aquí la palabra del Señor. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la que, a la carne. No a la carne, ¿pero qué? Para que estemos todavía según qué, la carne. Cuando todavía estamos comprometidos con el mundo, con la familia, con el yo, hermano, queremos cumplir, queremos pagar, queremos salir de compromisos, de deudas. Estamos endeudados del Padre. Ya no estamos deudores de la carne, no. Ya usted no tiene compromisos con qué, con nada, no tiene deudas con nada. Usted ya no es deudor del pecado, no es deudor del mundo, no es deudor de los placeres, no es deudor de nada. El Señor ya nos hizo libres, pagó por nosotros. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué queremos permanecer endeudados todavía? Con las citas del mundo, los compromisos del mundo, de la familia y de tanta cosa. Ya no somos deudores a la carne, ¿cierto? El verso 3. ¿Por qué? Porque si vives conforme a la carne, ¿qué pasará? Moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿qué dice? Hacer morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Ahí está la muerte o la vida. Ahí están las dos. Ahí tiene también las dos soluciones. Ahí tiene también, como dice, porque escrito está para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. La muerte, el pago. Dice, digo que hay dos salarios. Hay dos salarios para nosotros. Aquí está. Hay dos salarios. Porque la paga, más la primero, la paga. ¿Cuál es el salario del que se pierde? Muerte. Más la dádiva de Dios. ¿Cuál es el salario para los que se salvan? ¿Sí ves que hay dos salarios? Hay dos salarios, hermano. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso nosotros no somos deudores ya. Uy, pero es que la iglesia está llena de deudas. No más de lo material. Parece, el Señor dice, usted no me saca prestado nada. Usted no es deudor de nada. ¿Cierto que dice?
ya no hay cristianos envenenados. Y si hay nomás a lo material, ¿cómo estamos con lo espiritual? ¿Cuánto estamos endeudados con el pecado? Con la carne. También dice ninguno. Porque esa es la respuesta. Ninguno. Hágase una listica. Siéntese, haga una listica y verá con cuántos deudas tiene usted. ¿Cuántos estamos libres? ¿Con quién estamos endeudados? Con Cristo. Aquí rapidito, por favor, me dice el hermanito en la hora. Aquí, verso, ya no leí, verso 12, ¿cierto? Vuélvamelo a leer ahí, por favor. Verso 13. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces dijimos, la paga del pecado, más la dádiva de Dios, el vida eterna. ¿Cuál salario le gusta más? El que paga el pecado o el que paga Cristo. La paga del pecado, muerte. Más la dádiva de Dios es vida. Versículo 13 ya lo leímos. A ver. Ya. A ver, pasamos a los al más, dejamos aquí. Proverbios 11, 18. Dice aquí la palabra. A ver qué le contó. Dice, el impío hace obras falsas, mas el que sembrar en justicia tendrá galardón firme. ¿Qué tenemos? ¿En cuántos terrenos podemos sembrar? No sé. En 2 terrenos. En 2 no más. Ni 4 ni 5. En 2. En el terreno bueno y en el terreno malo. Y ambos dan fruto. Ambos dan cosecha. ¿Qué dice que sí? Sí, claro. ¿Hay esos cultivos de qué? De marihuana. ¿Y qué producen esos cultivos? ¿Qué produce ese cultivo? Según para el hombre, pilluyo. Pero la vida, muerte. Entonces, dice aquí, volvemos a la, por favor, repite ese versículo. El impío hace obra falsa, El impío hace obras falsas. mas el que sembrar en justicia tendrá galardón. ¿Qué siembra el impío? Malo. ¿Qué siembra el justo? Justicia. Por eso dice, el que siembra para la carne, de la carne recibirá corrupción. Mas el que siembra para el espíritu recibirá vida eterna. A ver, ¿qué oración? Ya que dejamos ahí. Faltan 5. Faltan 5 minutos. Entonces dice aquí la palabra el fin de ellos. Pero el fin de ellos, ¿cuál es? La muerte, hermano. Jeremías 4:3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Harán campo para vosotros. Harán bien, sembrar bien, para cosechar bien. Porque el otro que dice, Y no haréis entre espinos. porque el otro que recoge, Sí. el uno recoge que seguimos para nosotros, para vida eterna, para salvación, para bendición. Porque el otro siembra lo que recoge es ¿qué? Espinos. ¿Qué queremos recoger nosotros? Dice el Señor, no sembréis aquí en la tierra, sembrad más bien arriba, que tengáis tesoro arriba guardado. Que lo que sembremos aquí, hermano, sea para tesoro espiritual. Sea para que cuando lleguemos allá nos diga el Señor, bien, buen siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te entra en el gozo de tu Señor, preparado para ustedes de antes de la fundación del mundo. Pero al otro le dice, ¿qué le dice? ¿Qué le dijo allí? Apartados de mí. Al siervo malo y negligente. Sabías que yo venía. ¿Por qué no hiciste lo que yo te mandé?
pero él tenía su disculpa, ¿cierto? El siervo malo y negligente del Salajo no tengo un solo talento, ¿cierto? Que tenía su disculpa preparada. ¿Y cuál era? Acusar al Señor. Sabía que tú eres hombre duro, que venías a cegar donde no. ¿Ven? Sabía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hizo lo que Dios le dijo. Entonces dice Jeremías, dice, harán o sembrarán para vosotros. ¿Sí? Pero para recoger buenos frutos, buena fruta, como es la salvación, como es la vida eterna, como es la comunión con Dios, la unidad con el Espíritu Santo. El otro hermano solamente siembra malo y recoge espinos. ¿Para qué sirven los espinos? ¿Sirven para algún trabajo? ¿Sirven? Ni siquiera para hacer brasa, lo que se forma es una ceniza y no más. ¿Usted ha visto carbones de este que se quema? ¿Qué queda de los pinos? Es lo único que hace bulla. Cuando se está quemando eso, ¿cierto que saltan chispas? ¿Cuántos han visto quemar los espinos? Eso totea y bota espina, pero no quedó nada. Leemos el último versículo para hoy. Ya lo leímos aquí, Santiago 3, verso 18. ¿Qué nos dice? 3:18. Sí. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Porque el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para qué? Aquellos que hacen paz. Cuando hablamos del sermón de las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque estos son los que son llamados Hijos de Dios. ¿Y qué dice que se siembra qué? En paz. En paz. ¿Qué debe de haber en nosotros? Pero solamente se lo produce el Espíritu Santo. La paz solamente el Espíritu Santo. Hoy se habla de mucha paz. Hay profetas que profetizan paz y bendición y vida. Y viene abundancia, viene un avivamiento, viene un derramamiento del Espíritu, viene prosperidad, viene paz. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Qué es lo que se espera en estos últimos tiempos? Lo que están profetizando, lo que dice la Biblia. Hay que decir saber qué es lo que dice la Biblia. Porque el Señor dijo que ya no hay paz, pero ellos están anunciando. Que ya no hay paz. Dios anuncia todo como cuando lo hizo ayer Jeremías y Micaías, tal vez es el profeta falso. Jeremías decía una cosa y el otro decía otra delante de todo el pueblo, lo hacían quedar como nación. Y le dice, vaya, díganle a ustedes que como profetizó lo que yo no le mandé, que este mismo año va a ir. Y en este mismo año murió, ¿cierto? Hay muchos muertos espirituales, ministerios muertos, que nos ponemos a hablar lo que no viene de Dios, de lo que nos mandó a hablar. Tenemos que hablar porque el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿qué? A toda la vida. Nos colocamos en pie. Damos gracias a Dios y le pedimos